algo está pasando acá en Miami y que cuando lo empiezas a ver con detalle, ya no lo puedes ignorar. Porque el dinero atrae dinero y las oportunidades empiezan a multiplicarse. Florida traduce eso: boom, expansión, crecimiento. Ese es el significado de esa palabra Florida, que es el nombre del estado. Hay decisiones que cambian tu vida y otras que la redefinen. David, con más de una década trabajando junto a grandes desarrolladores en Estados Unidos y Latinoamérica, aprendió a entender cómo se construyen las ciudades y cómo identificar oportunidades antes de que sean evidentes. Claudia, con más de 20 años en televisión hispana, ha acompañado a cientos de familias en decisiones que transforman su vida, traduciendo cambios complejos en decisiones claras. Luz Mari, inversionista con una lectura profunda del mercado latinoamericano y del entorno local, conecta personas, visión y oportunidad, entendiendo que las decisiones más importantes no son solo financieras, son personales. No vienen del mismo camino, no piensan igual, pero coinciden en algo: que en un mundo lleno de información, elegir bien es una ventaja, y que ese criterio se puede entender, se puede construir. Fórmula Florida, donde la ciencia de elegir bien se convierte en decisiones reales. Bienvenidos a Fórmula Florida. Hoy no es un episodio cualquiera, es el primero. Y teníamos que empezar con una pregunta que cada vez se escucha más. ¿Por qué todo el mundo está mirando hacia Florida? ¿Por qué no estamos hablando solamente de un lugar creciendo? Estamos hablando de un entorno que está cambiando el tipo de decisiones que se toman. Decisiones de personas, decisiones de inversionistas, de empresas que están viendo algo aquí que no están viendo en otros mercados. Así es, David, y eso no solo se ve en cifras, se siente en la energía de la ciudad, en la gente que está llegando, en las conversaciones que empiezan a aparecer y en las oportunidades que empiezan a abrirse. Así es, Luzma. Por eso hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a entender qué hay detrás de este momento, qué está impulsando este crecimiento y por qué cada vez más personas están tomando decisiones importantes aquí en Florida. Y para esto vamos a sentarnos hoy con alguien que no solo ha visto este proceso, lo ha vivido y ha sido parte de cómo esta ciudad se ha construido. Una conversación que nos va a ayudar a entender cómo se lee realmente este mercado desde adentro. Y al final del programa los vamos a llevar a un espacio que hoy está marcando antes y un después en Miami. Un lugar que no necesita presentación porque está redefiniendo lo que significa vivir en esta ciudad. Luzma, pero antes de todo esto, tenemos que empezar por lo esencial. Entender por qué Florida no es lo que parece, es una decisión. El capital inteligente no espera a que el mundo cambie, se mueve antes. Hoy, ese movimiento tiene una dirección clara: Miami, Florida. El nuevo mapa del poder global. Aquí no solo se construyen edificios, se están relocalizando fortunas, fondos, empresas, decisiones. Cuando marcas como Aston Martin, Bentley, Dolce & Gabbana y gigantes financieros como Citadel llegan, el mercado no está especulando, está confirmando. Este es uno de los pocos lugares del mundo donde el lujo no es aspiración, es estándar, donde vivir bien y proteger capital se convierten en la misma decisión. Pero Miami no crece solo por dinero, crece por energía, arte, cultura, deporte. Una ciudad que nunca se detiene y que el mundo no deja de mirar. Las ventas de propiedades de lujo siguen rompiendo récords. El inventario se absorbe en días. Porque cuando el capital entiende, actúa. Florida no es tendencia, es transición. No es una oportunidad futura, es una decisión presente. Definitivamente esto que acabamos de ver nos muestra que algo está pasando acá en Miami y que cuando lo empiezas a ver con detalle ya no lo puedes ignorar. Las marcas de lujo están llegando, pero no como antes. No están abriendo tiendas, están invirtiendo cientos de millones de dólares en construir esta ciudad. Y cuando una marca de lujo decide invertir a ese nivel, no es por intuición, es porque ya está leyendo el mercado. Total, porque aquí hay un dato clave que no todo el mundo conoce. Miami hoy concentra más de 40 proyectos de marcas de lujo o en desarrollo, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor número de residencias de lujo en el mundo. Y este segmento aún está creciendo a un ritmo de más del 150% en la última década. Además, los proyectos con marca están vendiendo en promedio entre un 20% y un 35% por encima de los proyectos tradicionales.
¿Qué significa eso en términos simples? Que el mercado no solo los acepta, los está pagando con prima, y cuando el mercado paga más es porque percibe más valor. Y eso no se queda solamente en edificios, porque lo interesante es cómo empieza a cambiar todo alrededor. Más restaurantes de alto nivel, más experiencias, más curaduría. Miami incluso ha visto la llegada y consolidación de la guía Michelin, y eso es una señal fuerte, porque Michelin no entra a una ciudad por moda, entra cuando hay consistencia, calidad y un público que lo sostiene. Entonces empiezas a ver algo distinto. No es solo lujo inmobiliario, es una ciudad completa sofisticándose al mismo tiempo. Hoy Miami compite en atención con ciudades como Dubái, Londres o Nueva York, pero con una diferencia clave. Miami está en la fase de expansión, no de saturación. Dubái hoy tiene más de 300 torres de lujo, New York más de 500, pero son mercados mucho más maduros, y Miami todavía tiene espacio para crecer. Y eso es lo que está trayendo a desarrolladores, inversionistas globales, y además Florida no tiene un impuesto estatal sobre la renta. Y esto, combinado con migración de capital desde Latinoamérica, Nueva York y California, está creando una concentración de riqueza muy rápida en la ciudad. Y esto es exactamente lo que buscan hoy las marcas de lujo. Es así, y eso cambia completamente el perfil de la ciudad, porque ya no es solo turismo, lo que estaba acostumbrada la gente, es que viene a vivir, ahora vienen a invertir, vienen a construir, y estamos hablando de perfiles muy específicos, personas con patrimonios muy altos que están moviendo su residencia a Florida. Por ejemplo, Jeff Bezos de Amazon, Larry Page de Google, Mark Zuckerberg de Facebook. Muchísimos empresarios que vienen con capital internacional, y cuando ese tipo de personas llega a un lugar, no llegan solos, traen relaciones, traen inversión, traen más capital, y eso genera un efecto en cadena, porque el dinero atrae dinero y las oportunidades empiezan a multiplicarse. Totalmente de acuerdo, Luzma. Y cuando ves todo esto junto, los números, las marcas, los restaurantes, el tipo de persona que está llegando, entiendes que no es una tendencia, es realmente una transformación. Y cuando marcas globales empiezan a construir en un lugar, lo que realmente están diciendo es: aquí es donde está pasando algo. Señores, hay un dato que para mí lo cambia todo. Florida produjo 1.6 trillones de dólares en 2023. Eso la pone como la cuarta economía de Estados Unidos. Entonces, esto ya no es turismo, es una economía real compitiendo a nivel global. Y así es, David, y eso se ve en lo que está pasando acá en Florida. Están llegando cientos de personas. Solo en el censo ahorita Florida ganó más de 365,000 nuevos residentes en 2022. Fue el estado que más creció en todo el país. Pero lo importante no es el número, es el perfil de la gente que está llegando. Es así, Claudia, estamos viendo empresarios, ejecutivos y mucho capital latino. Solo en Miami-Dade los compradores internacionales representaron cerca del 10% de las ventas en 2023. Y Latinoamérica sigue siendo el principal origen. Eso no es gente probando, es gente moviendo patrimonio. Así es. Y para entender lo que está pasando aquí en Florida, no desde afuera, sino desde adentro, nos acompaña alguien que ha sido parte de esto en esta ciudad. Él ha construido durante años la ciudad de Brickell. Nos acompaña Santiago Vanegas, economista, desarrollador y una voz que entiende este mercado con claridad. Santi, bienvenido. Claudia, buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí compartiendo contigo esta información para todos tus clientes, para todos los seguidores de ustedes, así que muchas gracias por la invitación. No, a ti, Santi. Bueno, tú eres CEO de Habitat Group, llevas 20 años en la ciudad, has desarrollado Brickell, pero realmente, ¿qué está pasando en Florida, Santi? Porque Florida, todo el mundo dice, bueno, es como sol, como playa, como chévere invertir, pero ¿qué está pasando realmente en la ciudad, tú que lo ves desde adentro? Pues Florida es un estado ganador, definitivamente, como ustedes lo han mencionado. Si ustedes miran solamente qué significa el nombre Florida. Entonces, Florida traduce eso: boom, expansión, crecimiento. Ese es el significado de esa palabra Florida, que es el nombre del estado. Es un estado ganador porque es un estado que tiene muchos beneficios tributarios. Entonces, al tener esos beneficios tributarios, ha garantizado, y últimamente, que estos inversionistas, fondos institucionales de otros estados con menos incentivos tributarios hayan migrado sus corporaciones al estado de la Florida.
Fuera de eso, Florida es muy privilegiado por el clima. Entonces tú tienes sol, tenemos las playas. Entonces eso también en el invierno de Estados Unidos, que arriba se congela, tienes esa migración del inmigrante interno, gringo, canadiense, que baja de ese invierno fuertísimo del norte y se va para Florida. Eso nos da entonces un crecimiento demográfico temporal de 6 meses. Súmale a eso la situación política de Latinoamérica. Esa situación política de Latinoamérica en los últimos 20 años lo que ha ocasionado es una migración global desde Latinoamérica, desafortunadamente, al estado de la Florida, a Miami, porque la Florida, Miami-Dade, Miami se volvió frontera. Entonces, hoy en día, Miami es la capital principal de todas las ciudades de todos los países de Latinoamérica, porque es el refugio principal, porque hablamos el idioma. Entonces, esa tormenta perfecta que está teniendo el estado de la Florida, de americanos mirando para Florida, de latinoamericanos migrando para Florida, genera un boom demográfico. Cuando tú tienes un crecimiento demográfico extraordinario, la demografía es el principal componente de la demanda. Entonces, cuando tú empiezas a tener este crecimiento demográfico que es altísimo, que ya superamos al estado de Nueva York, donde crecemos aproximadamente 1,000 personas por día, que son los 365,000 personas, donde nos visitan en el condado Dade 26 millones de personas al año, con una población de 2.6 millones de personas solo el condado Dade. Eso es un boom y eso genera demanda. Esa famosa demanda es la que genera los boom. Un boom inmobiliario, un boom migratorio, un boom en los restaurantes de hospitality. El 55% de este crecimiento demográfico es de los mismos americanos. O sea, los mismos americanos son los que impactan el crecimiento demográfico en Florida y en Miami en un 55%. Súper importante. El 45% es el resto de Latinoamérica y otros países de Europa. ¿Tú crees que esto es una tendencia, una simple tendencia, o es algo estructural que está cambiando el mercado? Yo creo que, buena pregunta, yo creo que es la suma de las dos cosas. Es una tendencia porque la crisis política latinoamericana se ha ido incrementando en las últimas décadas. Entonces es una tendencia de estas últimas décadas. Y los beneficios impositivos en los Estados Unidos son muy dramáticos. O sea, yo no quiero hablar de política, pero acá tú tienes unos estados demócratas y unos estados republicanos. Entonces, los estados demócratas son un poco más social y son un poco más friendly con el subsidio y con el incremento impositivo, versus los estados republicanos, que son más friendly con los taxes, tienen menos taxes y son más pro corporación. Empresa. Más empresario. Entonces tú tienes esta situación. Tú tienes estados demócratas con déficit fiscal y tú tienes estados republicanos como la Florida con superávit fiscal. Entonces el estado de la Florida, que es una economía gigante del mismo tamaño de la economía de México, imagínate, teniendo un superávit fiscal de $22 billones al año. O sea, es una empresa que gana plata. ¿Y qué hace con ese excedente? Invierte más en seguridad, tiene una fuerza policíaca muy fuerte, invierte en infraestructura, invierte en educación. Entonces es un círculo vicioso positivo hacia los estados republicanos y desafortunadamente hay un círculo vicioso hacia lo negativo con los estados demócratas con este tema de subsidios, sacando el tema político, hablando de términos económicos. Perfecto. Santiago, con tu visión y conocimiento de una ciudad como Miami, si una persona está buscando, por ejemplo, relocalizarse o invertir en Miami, ¿cuál sería ese primer consejo que tú le darías para empezar este proceso? Definitivamente buscar una asesoría, ¿no? Yo creo buscar una asesoría de gente como ustedes, de gente experta en la finca raíz. Están los brokers inmobiliarios, los realtors. Ese es el primer paso, o sea, buscar una asesoría, alguien que genere confianza. Luego, seguir buscando por intermedio de ese realtor una asesoría en los diferentes aspectos que un inversionista requiere. Tú necesitas un abogado muy sencillo que te dé conocimiento sobre incorporar una compañía. Muy fácil incorporar una LLC, hoy en día vale $800, eso te lo hace el abogado. Tener la recomendación de un contador.
Entonces, tener la recomendación de un contador que te guíe cuál es tu política tributaria de tu país, cuál es la política tributaria de Estados Unidos, para que tengas ese beneficio de la no doble tributación. No hay doble tributación, ese es un mito, no hay doble tributación, eso te lo da el abogado, el contador. Y luego el agente inmobiliario, por ejemplo, como ustedes, pues te da toda esta asesoría. Cómo está el mercado, revisa que ese constructor tenga un track record importante, te hace los famosos comparables, te saca cuál es la rentabilidad que vas a tener de tu inversión o las rentas, todo eso que tú manejas. Y luego viene el tema migratorio también, ¿no? O sea, cómo es inversionista si quiere migrar legalmente a Estados Unidos. Va a sacar una visa de inversión, va a sacar una visa de trabajo, o sea, guiarse por los expertos. Ahí te hablé realtor, abogado, contador y un agente migratorio. Excelente, Santi. Sabemos que el tiempo es muy corto en televisión y bueno, tú tienes demasiada experiencia y todas las apreciaciones que nos dices son súper valiosas. Vamos a tener otro espacio contigo, Santi, porque hay mucha información que se nos queda. Muchísimas gracias, Santi, nuevamente por estar acá con nosotros. Vamos a hacer una pausa comerciales y ya regresamos con más en Fórmula Florida. Nos trasladamos de nuestro set a vivir una experiencia millonaria. Los invitamos a conocer la sala de ventas más lujosa de toda la Florida. Acompáñenos. Continuamos con Fórmula Florida y nos trasladamos rápidamente de nuestro set al corazón de Brickell, a un proyecto que está siendo muy esperado por la ciudad. ¿Por qué? Porque acá en este proyecto se siente ese lujo silencioso. Estamos en 1428 y vamos a tener una pequeña charla con la representante de ventas de este proyecto. 1428 desarrolla un concepto único que nos lleva a entender por qué las personas hoy están eligiendo bien. Jessica, muchas gracias por abrirnos las puertas de 1428. Muchísimas gracias, David, por venir. Bienvenido al 1428 Brickell. Gracias. Bueno, cuéntanos algo, Jessica. Si una persona viviera acá, ¿qué sería lo primero que cambiaría en su forma de vivir? Bueno, yo pienso que lo más importante de este producto es un producto que es supremamente lujoso, en una mentalidad de abundancia. De acuerdo. Que realmente eso es lo que caracteriza tanto un proyecto como el 1428. Aquí se respira la abundancia. Bueno, es un producto que tiene una diferenciación muy grande. Primero, yo te diría que, y gran parte de esto es el hecho que son solamente 195 unidades para 70 pisos. Realmente esto para Brickell y para cualquier edificio en lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar es bastante boutique. Excelente. La belleza, la simpleza de los detalles que realmente es lo que genera y agrega valor al día a día de las personas. También es un edificio que no tienes ni una habitación ni estudios. Realmente tú aquí elevas el nivel porque además se enfoca mucho en la amplitud de los espacios. Son espacios desde, imagínate, 180 metros hasta 10.000 metros. Esto es una piedra que viene en las áreas comunes que se llama bambú travertino, que es hecha con chorros de agua. Wow. Sin embargo, aquí nuestros arquitectos, nuestros diseñadores, como es el gran Antonio Chiterio, su imaginación fluyó. Entonces ha traído un producto único e irrepetible en la ciudad de Miami. Realmente sin palabras, los detalles definitivamente impresionantes. O sea, estar aquí es muy diferente a escucharlo. Ustedes aquí realmente perciben lo que es el verdadero lujo. Y es que definitivamente, Jessica, el lujo está cambiando. Sin duda. ¿Cómo piensas tú que el arquitecto se inspiró con su equipo para dar ese lujo, ese detalle, eso diferente acá en este proyecto tan lindo que es 1428? Él es una persona muy, muy importante. Vive en Milán. Entonces tiene toda esa influencia italiana y este edificio recorre toda Italia. La piscina del piso 70 tiene un rooftop bar
la cosa más espectacular. Y su recreación, tú lo ves enseguida como plasma ese ambiente que tiene la Costa Amalfitana. Y es esa sensación que también nuestro desarrollador desea, que los residentes, los dueños, sientan eso cuando este edificio esté Un momento desarrollado. ahorita que estabas hablando detrás de cámara, Jessica, que me llamó mucho la atención que decías, es que acá hay arte en todas las piezas, está todo muy bien pensado. ¿Hay alguna pieza con la que tú te sientas muy relacionada, una pieza arquitectónica dentro de eso? Yo he escuchado que la escalera de una de las residencias de acá es una cosa impresionante. Es una obra de arte. Es una obra de arte. O sea, realmente cuando tú entras en un modelo H, cuando tú entras, sales de los 2 elevadores y entras en esas puertas de cristal y encuentras esta escalera, es una escultura per se. ¿Cuál sería esa unidad que tú dijeras, esa la compraría yo, la tomaría yo? Definitivamente el dúplex. El dúplex que tiene 6.600 pies cuadrados, más 2.000 y pico de terraza, que son 2 pisos, 12 pies de alto por Wow. piso. ¡Wow! Entonces, además de eso, completamente terminada. No, y la vista que vas a tener, acá estás viendo algo de la vista que va a tener. Y una vista maravillosa. Ese dúplex. ¿Qué costo tiene, Jess? Es un dúplex que comienza desde el piso 50 hasta el piso 66. Y realmente depende del piso. De la altura. Comienza desde 13 hasta 18 millones de dólares. Fantástico. Van a vivir en un espacio sin igual. Y sin igual. Clau, y quiero mostrarte las cocinas del 1428 que son maravillosas. Absolutamente, pero Jessica, cuéntanos un poquito más de los materiales y todo lo que incluyen estas cocinas. Bueno, la marca de las cocinas del 1428 se llaman Artlinea y son diseñadas por el gran Antonio Chiterio también, Wow. conjuntamente con sus chefs. Y algo muy característico es que tienes, y muy especial en mi opinión, y es que tienes doble lavabo. Que le garantiza al residente que se sienta como en un refugio dentro de la ciudad. Bueno, empezando por su arborización. Okay. A pesar de que estás en la Brickell Avenue, el primer piso es elevado, no estás a la altura. Ok. Luego tienes todo lo que es la arborización afuera, fue aprobada. Jessica, y en cuanto a las amenidades que tiene el edificio, cuéntame un poquito. Bueno, fíjate que yo he trabajado en muchos edificios en el área de Brickell y es primera vez que yo veo que un desarrollador le está dando 80,000 square feet de áreas comunes a solamente 195 residentes. Tienes en el piso 8, después de los parqueos encima, tienes área común familiar. Ahí vas a tener cinema, galería para los niños, vas a tener la primera piscina, vas a tener barbecue area. Entonces tenemos en un piso 66 un gimnasio que su diseñador también es diseñador de la maquinaria. Espectacular. Salones de masaje, vas a tener cardio y weightlift, vas a tener yoga y meditación, salón de belleza y barbería. Y luego en el piso 67 y 68, algo que yo jamás he visto en otro edificio. 195 cavas de licores para que haya un encuentro entre sus residentes. Bueno, muchas gracias, Jessica. Gracias a ti, Luzma, La por información. venir. Hoy a Florida están llegando más de 1,000 personas al día y eso no es casualidad, es porque acá se están alineando decisiones, oportunidades y capital en un solo lugar. Pero lo importante no es llegar, es entender cómo funciona el entorno, porque ahí es donde se define quién crece y quién no lo hace. En el próximo episodio vamos a hablar de algo muy importante, cómo se construyen las conexiones correctas. Cómo leer este mercado. ¿Qué decisiones hacen la diferencia cuando quieres emprender aquí? Esto es Fórmula Florida. Fórmula Florida, la ciencia de elegir bien.